Hola, buenas tardes. Soy Valesca Kraus, soy de Argentina. Además de ejercer mi profesión como abogada en el ámbito privado, me dedico a formarme e investigar sobre derecho informático. Desde que era muy pequeña, la tecnología formó parte de mi vida, ya sea en la forma en la que me recreaba a través de los videojuegos, la música, el cine, hasta la forma en que me comunicaba con mi entorno, por medio de las diferentes plataformas que existían en ese momento. También formó parte de mi educación, ya que la formación, desde muy pequeña busqué información a través de las diferentes eh, redes en internet, y luego me di cuenta del impacto que tenía la tecnología en la vida de las personas y cómo se relacionaba la tecnología con el ámbito legal. Recuerdo el momento en específico en que me di cuenta de las implicancias de las innovaciones tecnológicas en la vida del ser humano, que fue una vez que estaba hablando con un amigo que estaba realizando una tesis sobre inteligencia artificial aplicada a la salud. Este amigo estaba estudiando ingeniería en sistemas y mientras que él me contaba las innovaciones con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial en, en lo que sea, digamos, el cuidado de los pacientes y cómo ayudaban a los médicos a diagnosticar y todo eso, me di cuenta de que la tecnología avanzaba a un ritmo vertiginoso, mientras que el derecho siempre quedaba atrás de estos avances. Es así que descubrí un mundo de complejidades legales rodeado de la innovación tecnológica, que implicaba desde la protección de los datos personales hasta la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Desde ese momento me embarqué en un mundo en el cual no sabía que iba a llegar a tanto. ¿Por qué? Porque descubrí cómo muchos avances tecnológicos tienen una desprotección total por parte de la ley a nivel internacional, como es el caso justamente del tema que vamos a hablar hoy, que son las loot box. Cuando les pregunto sobre qué es la industria del videojuego, muchos de ustedes me van a decir que la industria del videojuego se trata de entretenimiento, diversión, ocio, pero es mucho más que eso, ya que la industria del videojuego recauda anualmente más que la industria del cine y la música juntos. Pero ¿cómo llega esta industria a crecer de una manera tan exponencial? A través de las mecánicas que utilizan esta industria, digamos, para la captación de sus consumidores. Estas estrategias de influencia en el comportamiento del consumidor están basadas en, ya sea técnicas psicológicas para que el usuario se vuelva más adicto a este tipo de videojuegos. ¿Qué estrategias utilizan desde el mundo, desde la industria del videojuego? Por un lado están las microtransacciones, que son compras que se realizan dentro del videojuego, ya sea con dinero real o moneda virtual. Y la evolución de estas microtransacciones son las loot box, que las loot box son mecanismos donde el jugador puede adquirir cajas virtuales que contienen una selección aleatoria de ítems virtuales, que suelen variar de rareza o valor dentro del juego. ¿Cuáles son las características de este tipo de mecanismos? El azar, justamente. Y de allí viene justamente la controversia respecto a la implementación de estos mecanismos dentro de videojuegos que son para menores de edad. Justamente como fui mencionando, la polémica en torno a las loot box eh, han sido, han sido objeto de debate, ya sea por su similitud con los juegos de apuesta, justamente por el azar a la hora
de obtener estos productos, porque el consumidor cuando adquiere una loot box o una caja de botín, no sabe cuál es el contenido de la misma, por lo que estimula al consumidor a volver a consumir hasta llegar a su objetivo. Y después el impacto que tiene en los jugadores más jóvenes, justamente al generar esta adicción y el potencial para crear una experiencia en base a la adicción, como venía diciendo. ¿Cuáles son las implicancias de las loot box en el usuario? Están las implicancias en lo económico, de que el consumidor luego de adquirir el videojuego se ve expuesto a una compra de contenido adicional dentro del juego, ya sea para avanzar más rápido, para mejorar su experiencia, y se ve expuesto a adquirir estas loot box con la esperanza de obtener una recompensa aleatoria deseada. Esto puede generar gastos excesivos en base a estas microtransacciones que pueden provocar dificultades financieras en el usuario. Amén de ello, hay que señalar de que las empresas de videojuegos están lucrando en su mayoría en torno a la ludopatía y no solo, digamos, de adultos, sino también de menores de edad. Por eso se recalca justamente de que la mayor cantidad de recaudación se da a través de este tipo de mecanismos. Y en cuanto a la salud, ya que justamente generan una adicción en el consumidor, porque generan tienen estos mecanismos psicológicos, generan en el usuario un comportamiento compulsivo de querer más y de siempre buscar obtener lo que tanto desean. También está el sesgo de confirmación que dicen, bueno, esta vez no lo obtuve, pero la próxima vez puede ser que lo obtenga porque tengo más probabilidades, lo cual no es cierto, digamos. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud adhirió al trastorno del juego en Internet dentro de los trastornos mentales del comportamiento del desarrollo neurológico. Cuando hablamos de la clasificación de los videojuegos a nivel global, podemos hablar de la Coalición Internacional de Calificación por Edad. Esta coalición está integrada por diferentes países, como Estados Unidos, Europa, Alemania, Brasil, Australia, entre otros. Y estos países lo que hacen es formar un sistema internacional que justamente es administrado por estos países, que lo que hace es calificar a los videojuegos según su contenido. Fue creado en el año 2013 y el inconveniente de este tipo de calificaciones es que no tienen a los mecanismos aleatorios de recompensa como uno de los índices para calificar los videojuegos. Entonces estamos ante una desprotección por parte del organismo, de este organismo internacional respecto a las loot boxes. Por lo que a la hora de calificar puede ser que califiquen por su contenido para menores de 7 años, pero que igualmente contengan este tipo de mecanismos aleatorios de recompensa. Cuando hablamos del marco regulatorio internacional, podemos hacer referencia de que la Unión Europea ya en el 2014 lanzó recomendaciones relativas a los principios para la protección del consumidor y usuario de los servicios en línea. Estas recomendaciones a lo que apuntan es a un registro de usuarios. Este registro de usuarios va a permitir identificar al usuario según su identidad y su edad. Y lo que busca justamente es poder filtrar a los menores de edad para que no puedan ingresar a este tipo de juegos que tengan contenidos de azar. El grave problema está en que justamente las loot box no en todos los países se consideran juegos de azar, por lo que hay países que independientemente de que existan en estos registros, igualmente van a
no van a filtrar a los menores, ya que ni siquiera las tienen en cuenta a la hora de regular. Amén de que existen estas recomendaciones, los países no pudieron tener un criterio universal con respecto a la legislación de las loot box. Por ahí tuvieron en consideración estas recomendaciones, pero sin embargo cada país legisló o no respecto a la importancia que le dio a este tipo de mecanismos. Cuando hablamos de Bélgica, podemos hacer referencia de que Bélgica lo que hizo fue modificar la legislación que ya tenía sobre juegos de azar. Entonces realizó en el 2019 una reforma de la ley incorporando a las loot box dentro de ellas y las prohibió en su totalidad. Luego países como España, bueno, en realidad España en sí, fue la primera en presentar un anteproyecto específico de este tipo de mecanismos aleatorios de recompensa, abarcando a las loot box dentro de ellas y justamente realizando una ley dinámica y abarcativa, ya que busca comprender algunos mecanismos que hoy en día no se consideran loot box, pero que también utilizan las mismas, la aleatoriedad con respecto a la forma en que se manejan, como son las gachas. ¿Qué hace España? España establece, la contempla a la industria del videojuego como una actividad económica y prioriza los derechos del consumidor antes que la libertad comercial. Algunas de las medidas que incluyen el proyecto de España son la prohibición del uso de lujos de menores de 18 años. Para ello recomienda implementar un sistema de verificación de edades de los usuarios y un mecanismo de control parental para adquirir las cajas de botín o recompensa. Luego, el permitir a los jugadores el autoexcluirse de futuras compras de botín o establecer límites para este tipo de gastos. Y por último, obligar a las empresas a divulgar las probabilidades de obtener elementos específicos de las cajas de botín. Esto entre otras medidas que establece este anteproyecto. Luego, cuando hacemos referencia a los países latinoamericanos, podemos hablar de Brasil, que aún no cuenta con una regulación específica, no ha sido calificada como juego de azar ni por autoridades ni por un tribunal, pero sin embargo existen demandas realizadas por ONGs que impugnan el uso de cajas de botín específicamente en menores de edad. Existen dos proyectos de ley en Brasil, uno que se adecua más a la legislación existente en Bélgica, es decir, la prohibición total de las loot box y considerarlas como juegos de azar, y otra que se ve reflejado en el anteproyecto de España, que justamente busca no prohibir, sino limitar el acceso a menores de 18 años. En cuanto a Argentina y México, ambas no cuentan con regulación específica, ni fueron consideradas por autoridades o por tribunales como juego de azar, ni tampoco existe hoy en día un anteproyecto para una regulación de este tipo de mecanismos. Ahora, cuando hablamos de la regulación en Chile, primero podemos hacer hincapié de que tampoco existe una normativa que regule este tipo de mecanismos. Sí existe una ley que establece la calificación de los videojuegos por edad, de acuerdo a su contenido. Dicha calificación está encargada por por el Consejo de Calificación Cinematográfico, que justamente es el encargado de establecer, digamos, los parámetros.
Y esta ley fue modificada posteriormente por una reforma que lo que hizo fue establecer parámetros específicos para los videojuegos en cuanto a su contenido. Luego está la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, que contiene artículos que sancionan este tipo de prácticas, pero dichas sanciones quedan inutilizadas por la inherente naturaleza de la industria, ya que la ley solo es aplicable a aquellas empresas que tengan representación dentro de Chile, es decir, que tiene un límite territorial. Por lo que para que haya una mayor protección al consumidor, lo que se necesita es una reforma de esta ley que saque esa exigencia y que permita, digamos, proteger al usuario, aunque dichas empresas no tengan una representación dentro del país. También en cuanto a la calificación, cuando los productos vienen de otros países y ya contienen su calificación por edad, lo que hace el organismo de Chile es revisar si la legislación de ese país está aprobada por el Consejo de Calificación Cinematográfico, y si es así, se deja la calificación que fue realizada en su país de origen. Bueno, la ley esta, la 20.756, justamente es la que reforma y la que establece contenidos específicos en la calificación en cuanto a los videojuegos, y también es la que modifica la Ley de Defensa del Consumidor, incorporando la responsabilidad de los fabricantes e importadores de videojuegos en etiquetar de manera correcta a los videojuegos que ingresen al país. El decreto 51 lo que hace es reglamentar cómo debe realizarse estas etiquetas, es decir, su contenido, forma, dimensión y demás características. ¿Qué se puede criticar de la legislación existente en Chile? En primer momento, el tema de la territorialidad de la Ley de Defensa del Consumidor, y luego que toda la normativa existente con respecto a la calificación no contempla, como a nivel internacional tampoco, no contempla a los mecanismos aleatorios de recompensa como un contenido que tenga que ser para un contenido que tenga que tenerse en cuenta a la hora de calificar, y tampoco contempla únicamente el producto en formato físico y no así en formato virtual. Ahora, cuando hablamos de una regulación, o sea, de qué tener en consideración a la hora de regular este tipo de mecanismos, tenemos que primero hacernos la pregunta de hasta dónde debe extenderse el control del Estado eh, en busca de la protección del consumidor. Si nos basamos en la regulación existente, los países como Bélgica y Holanda lo que hacen es el Estado tiene una función más paternalista y busca la prohibición total. ¿Cuáles son los desafíos que se dan ante esta prohibición total? En primer lugar, la difícil fiscalización y control del cumplimiento de la regulación. En segundo lugar, que las compañías optan por no lanzar estos productos dentro de estos territorios debido a la regulación existente. Y luego que puedan llegar a estimular o proliferar el mercado negro. Y justamente que el consumidor busque eh, sortear la ley como para adquirir ciertos productos. En cuanto a la regulación de España, que si bien es un anteproyecto que aún no fue aprobado y que ahora se está estudiando para ver cómo se puede adecuar
a la situación actual, digamos, al avance de la tecnología. Sin embargo, si se llegaría a legislar este anteproyecto, los obstáculos a los que se enfrentaría una regulación parecida a esta o esa regulación sería a los mecanismos utilizados por las empresas desarrolladoras para identificar la edad de los usuarios, es decir, los sistemas de identificación del usuario. ¿Por qué? Porque para acceder a estos sistemas, los usuarios deben cargar sus datos personales y esos datos personales se recaudan en una base de datos. Esa base de datos puede ser susceptible de robos o pueden ser utilizados para fines distintos a los estipulados. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para la regulación futura? Primero, los estándares globales, es decir, la necesidad de establecer normas internacionales de regulación para la incorporación de este tipo de mecanismos en los videojuegos, porque es importante que sean globales por justamente la característica de este tipo de industrias y para que los desarrolladores de los videojuegos puedan adecuar sus productos a una normativa internacional y que no estén pendientes de la normativa específica de cada uno de los países. Después el enfoque, dentro de la regulación, el enfoque en la protección del consumidor, más aún si tenemos en cuenta que muchos de sus consumidores son menores de edad. Después, la educación al consumidor, es decir, darle información para que ellos sepan a qué están expuestos cuando están ante este tipo de mecanismos. Y la responsabilidad de las empresas a la hora de implementar ese tipo de mecanismos. Es decir, que tengan sanciones ante comportamientos que sean poco éticos o que sean perjudiciales para los usuarios. Y por último, que estas legislaciones sean dinámicas y abarcativas, es decir, dado justamente al crecimiento vertiginoso de este tipo de industrias y de la tecnología y de que sea un desarrollo en el cual las leyes siempre quedan por detrás de los avances tecnológicos, hay que buscar ser lo más abarcativo posible y intentar contemplar futuras figuras legales que puedan llegar a perjudicar a los usuarios. Y en conclusión, es esencial seguir monitoreando de cerca el desarrollo de la regulación de las lootbox a nivel global y trabajar juntos como comunidad para garantizar que la industria del videojuego continúe siendo un espacio seguro, justo y emocionante para todos los jugadores. Muchas gracias.